Volvemos a Colosenses. Hemos estado hablando de Colosenses y hemos hablado de los primeros 14 versículos de Colosenses. Y hablamos acerca de que Colosenses es un libro escrito a una iglesia, la iglesia que estaba en Colosas, y es una iglesia que estaba muy enfocada, no tanto la iglesia, sino la sociedad, estaba había mucho gnosticismo. Y el gnosticismo tal vez estaba tratando de desvirtuar o tratando de decir que Jesús no era Dios. Y tratando de decir de que Jesús no tiene la autoridad y no tiene tal vez la capacidad que la Biblia, que los apóstoles o que los pastores en ese tiempo en la iglesia decían que Jesús tenía. Y es en ese contexto que está escrita esta carta de Colosenses. Ahora, cuando vemos Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante, vamos a ver cómo el apóstol Pablo comienza a hacer una descripción acerca de Jesús increíble, increíble. Cuando estaba estudiando este pasaje, me encantó la forma en la cual el apóstol Pablo describe a Jesús como el creador, describe a Jesús como la cabeza de la iglesia, describe a Jesús como el conciliador. Y vamos a darnos cuenta cómo Jesús, Cristo, es suficiente. Lo que decían los gnósticos y lo que decía la sociedad en ese tiempo es: está bien, puedes creer en Jesús, pero Jesús no es todo lo que necesitas. Necesitas las filosofías, necesitas las artes, necesitas la historia, necesitas las ciencias, necesitas tal vez estudiar a todos estos pensadores, porque es el conocimiento lo que te va a llevar a tener la iluminación suficiente para conocer a Dios. Pero el apóstol Pablo en este pasaje nos va a dejar claro y va a hacer un resumen de todo el libro y nos va a dejar claro de que Cristo es suficiente. Y porque Cristo es suficiente, Cristo es digno de nuestra admiración. ¿Alguna vez has admirado a alguien? Estoy seguro que sí, porque si tienes Facebook y si tienes Instagram, seguramente admiras a muchas personas. Personas que sigues porque quieres saber lo que están haciendo, quieres saber quiénes son, quieres saber tal vez a dónde fueron, y los admiras y los sigues y ahí andas en la línea de tiempo tratando de ver a ver ahora qué hizo, ¿no? Y a ver a dónde fue y a ver qué se compró y a ver qué. Hay una cierta admiración por las personas o hay cierta admiración por los lugares, pero vamos a darnos cuenta en este pasaje como aquel que es digno de toda nuestra admiración, aquel a quien debemos de estar siguiendo todos los días, aquel a quien debemos de estar prestando atención a lo que hace, a lo que dice y a quien Él es Jesucristo. Entonces vamos a orar. Te quiero invitar a que vuelvas a cerrar tus ojos y vamos a buscar la guía de Dios para que sea Él quien hable a nuestros corazones en esta mañana. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú nunca fallas, sabemos que tú eres fiel y sabemos, Dios, de que tú tienes un plan perfecto para nuestras vidas. Y en ese plan perfecto, desde el principio de la creación, Cristo estaba presente para que nosotros en este momento, al leer tu palabra, podamos admirar su grandeza. Y al admirar su grandeza, nuestras vidas puedan ser enfocadas en aquel que es digno de nuestra admiración. Te pedimos, Padre, que tú nos hables. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Colosenses, entonces, Colosenses capítulo 1 y vamos a leer a partir del versículo 15. Así que si tienes tu Biblia, lee a través de tu Biblia, si no, los versículos igual van a aparecer aquí atrás en la pantalla. Dice así la palabra de Dios: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles,
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Comienza diciendo este pasaje, Él, Jesús, del cual venimos hablando desde el primer versículo en este hermoso libro. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y algunos han tratado de utilizar este pasaje como para decir que Jesús es un ser creado por Dios y por lo tanto Jesús no es Dios. Pero esta expresión de que Jesús es el primogénito nos está en realidad explicando por qué Jesús es Dios. En la primera parte del versículo dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Y esta palabra imagen es la misma palabra que se utiliza para decir representación. Jesús es la perfecta representación de aquel Dios a quien no podemos ver, lo podemos ver a través de la persona de Jesucristo. Jesús a sus discípulos les dijo: ¿quieren conocer al Padre? Conózcanme a mí. Cuando sus discípulos en algún momento le preguntaron, Tomás le preguntó: oye, ¿y cuándo veremos al Padre? Y Jesús les dijo: si me han visto a mí, han visto al Padre. Porque Jesús es el reflejo, es la imagen del Dios invisible. Y esta palabra también se traduce como semblanza, que es la perfecta representación visible de Dios. Ahora, cuando dice que Él es el primogénito de la creación, está dándole no solamente la autoridad de que Él es Dios, sino de que Él es la cabeza de la creación. Él es por qué y cómo todas las cosas fueron creadas. Porque todas las cosas, dice, fueron creadas en Él y para Él. Por lo tanto, cuando dice que Él es el primogénito, esta definición de primogénito en realidad significa que Él es el jefe o el heredero de toda la creación. Tenemos que entender el contexto de lo que ser primogénito significaba en la cultura en ese tiempo. Yo soy el primogénito de 3 hermanos. Tengo una hermana menor y después tengo un hermano menor que mi hermana. Somos 3. Y como primogénito en esa cultura, yo sería el heredero o yo sería el jefe del hogar en el momento en el que mi padre me entregara a mí la autoridad, tal vez en su fallecimiento o tal vez en el momento en que mi padre no estuviera presente. Yo sería el primogénito, yo sería el jefe, el heredero, sería el favorito, sería alguien especial dentro de la familia. Y cuando está describiendo este pasaje que Jesús es la imagen del Dios invisible, Él es el representante de Dios porque Él es Dios, porque Él es el Hijo de Dios, porque Él es el heredero de Dios, porque Él es Dios mismo. Este pasaje en el versículo 15 nos está dando a entender de que Cristo es antes que toda la creación y que Él también, no solamente Él es antes que la creación, sino que en Él se produjo toda la creación. Ahora quiero que veas el detalle de los versículos, el detalle del pasaje. Porque el pasaje que recién leíamos dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Versículo 16: porque en Él fueron creadas algunas cosas, todas las cosas. Y fíjate, describe las que hay en los cielos, las que hay en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. No tenemos tiempo para leer el relato de la creación en Génesis capítulo 1. Hace un par de semanas Alan decía que a él le gustaba predicar 2 horas. A mí no me gusta predicar 2 horas, y menos con este calor. Pero en el relato de Génesis capítulo 1 encontramos cómo todas las cosas dice que fueron creadas por el verbo, por la voz de Dios. Y este verbo, este hablar de Dios es Jesucristo mismo. Por eso dice que en Él, dice versículo 16, en Él fueron creadas todas las cosas, y comienza a describir las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, cada estrella, cada planeta, cada universo fue creado por medio de Jesucristo. Por su voz fueron creadas todas las cosas. Y dice, sean visibles o sean invisibles. Porque antes de que haya focos, había luz. Y la luz fue creada por Jesús. Antes que haya gravedad, Jesús existía. Y antes que todas las cosas visibles e invisibles fueron creadas, Jesús ya existía, y en Él dice las cosas visibles e invisibles, y luego describe, sean tronos o sean dominios, sean principados o sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y la creación incluye todo, lo visible, lo invisible, lo material y lo espiritual. Todo fue creado por Jesús. Jesús es el creador. Jesús es aquel no solamente que crea las cosas, sino que también este pasaje nos enseña cómo Él es el que sostiene las cosas. Y quiero que entendamos este concepto, porque cuando cantamos a Jesús, cuando adoramos a Jesús, cuando decimos en el nombre de Jesús y declaramos cosas en el nombre de Jesús, estamos declarando y estamos hablando y estamos creyendo en este personaje del cual estamos leyendo, aquel en el cual por su nombre y para su nombre fueron creadas todas las cosas, pero también todas las cosas son sostenidas en su mano. Fíjate lo que dice el versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. No solamente es el que puso todas las cosas en existencia, sino que también es el que permite que todas las cosas continúen existiendo. Él es el creador. Él es el autor de la vida. Él es por el cual y en el cual todas las cosas existen. Es el mismo Hijo de Dios, el creador de todo lo que tú ves. Una de las cosas increíbles de este local es la vista, ¿no? Y vemos las montañas, vemos las nubes, vemos ese cielo increíble azul, ese cielo que está compuesto de gases que tienen una composición perfecta para que nosotros podamos respirar oxígeno y para que el oxígeno permanezca dentro de la atmósfera, porque de no ser por la atmósfera no habría gravedad, y si no habría gravedad saldríamos disparados y estaríamos flotando como en el espacio. Jesús hace que todas esas cosas permanezcan en su lugar. Él hace que la luna gire alrededor de la tierra a una velocidad y a una distancia suficiente como para no chocar con la tierra. Y Él puso la tierra en el lugar adecuado para que gire alrededor del sol y el sol no nos consuma. Él es el creador y Él es el que sostiene todas las cosas. En Él todas las cosas fueron creadas y en Él todas las cosas subsisten. ¿Te das cuenta en el nombre de quién oras?
¿Te das cuenta en el nombre de quién confías? ¿Te das cuenta que no estás confiando en Pepito que te fió algo en la tienda? Estás confiando en Jesús, el creador de todas las cosas. Él es Dios. Y Pablo quería que esta iglesia en Colosas lo entendiera y estuviese consciente y estuviese convencido, para que no tuviesen duda alguna de que Jesús, el Hijo de Dios, tenía la capacidad para ser suficiente para ellos. Y viene mi pregunta: ¿es Cristo suficiente para ti? Si Él es suficiente para ti, ¿ocupa el lugar que Él merece en tu vida? Porque dice, Él es el primogénito ¿de qué? De la creación. Él es el que ocupa el primer lugar sobre todas las cosas. ¿Es Él el que ocupa el primer lugar de tu corazón? ¿Es Él el que ocupa el primer lugar de tu día? Cuando te levantas, dices, claro, yo apenas me levanto, le doy gracias a Dios. Y después de eso me pongo a trabajar. Y después de eso me voy a la escuela. Y después de eso, y realmente ocupa el primer lugar de tu día. Buscas estar en su presencia, primeramente en la presencia de Jesús, antes de estar en cualquier otro lado, antes de estar con cualquier otra persona, porque Él hace que tú existas y Él hace que tú subsistas. ¿Ocupa el primer lugar de nuestros corazones? ¿Es Él a quien acudimos cuando necesitamos algo? ¿Es Él en quien confiamos cuando nos sentimos afligidos y ansiosos? ¿Es Él a quien vamos por consejo cuando tenemos que tomar alguna decisión importante? Él es el primogénito de la creación. Pero no solamente eso. Versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Sabes, Jesús no solamente es cabeza de la creación, no solamente es el creador, sino que también Él es cabeza de la iglesia. Y dice aquí la palabra de Dios que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y es interesante que utilice esa analogía del cuerpo, porque cualquiera de nosotros podría llegar a vivir sin un brazo, podría llegar a vivir sin una pierna, aún sin las dos piernas. Podrías llegar a vivir sin un riñón, podrías llegar a vivir sin un ojo, podrías llegar a vivir sin un oído, pero no podríamos llegar a vivir sin cabeza. Porque sin cabeza, ¿quién va a dirigir a todo el cuerpo? Sin cabeza, ¿quién va a darle indicaciones al corazón que bombee sangre? Sin cabeza, ¿quién va a coordinar todos los nervios y todos los músculos para que nuestro cuerpo funcione correctamente? Cristo no solamente, fíjate, no solamente es creador del universo, sino que Él es cabeza de la iglesia. Y como cabeza de la iglesia necesita que Cristo ocupe el lugar de cabeza, porque si no la iglesia estaría de cabeza. Ahora, Cristo es el creador. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él sostiene la creación. Y como cabeza de la iglesia, fíjate, la iglesia necesita la cabeza para poder tener vida. Si nosotros no tuviéramos cabeza físicamente, no tendríamos vida. Si nosotros no tuviéramos a Cristo, quien murió en la cruz para darnos vida, estaríamos muertos, seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Si Cristo no fuera la cabeza, necesitamos la cabeza para poder mantener la unidad. La cabeza, dijimos que a través del cerebro y a través de todos los nervios que se conectan desde aquí hasta la punta de los dedos del pie, necesita que el cerebro esté indicando y esté dando las órdenes para que cada uno de nuestros dedos se mueva cuando se tiene que mover, para que nuestro brazo, para que nuestras piernas, para que nuestros pies vayan a donde el cerebro quiere que vayan. Imagínate si no, los pies dicen: hoy no tengo ganas de estar parado. No hay cabeza, cada quien hace lo que bien le parece. Las manos dicen: hoy no tengo ganas de movernos, entonces a ver cómo le haces para comer, ¿no? Y entonces estaríamos ahí. Los ojos: hoy no tengo ganas de ver, entonces estaríamos dando tumbos por todos lados. ¿Quién es el que guía a todo el cuerpo? La cabeza. La cabeza nos da vida, la cabeza nos da unidad. Es a través de la cabeza que todos nuestros miembros funcionan correctamente, en orden y en armonía. ¿Qué pasa cuando tienes un problema en la cabeza? ¿Alguna vez has visto a alguna persona que sufre de tal vez ataques de epilepsia? Que su cuerpo comienza a sacudirse de una forma descontrolada, o aún que se llegan hasta a morder la lengua y se causan daño a sí mismos. Cuando los miembros no tienen unidad porque hay un problema tal vez cerebral o algún problema neuronal, algún problema nervioso. Necesitamos la cabeza para poder tener vida, pero también necesitamos la cabeza para poder tener unidad y armonía dentro del cuerpo. Pero también necesitamos la cabeza para control. Necesitamos la cabeza porque la cabeza es autoridad. Interesante, porque Cristo dice que es cabeza de la creación, porque Él es la autoridad de todas las cosas creadas. Él es cabeza de la iglesia, porque Él es autoridad dentro de la iglesia. Pero también Cristo dice que el varón es cabeza del hogar, porque es una autoridad delegada por Cristo Jesús para ser autoridad y gobernar dentro del hogar. Y el varón va a responder y va a rendir cuentas delante de Dios por qué tan bueno fue al impartir vida dentro de su hogar por medio de la palabra de Dios en Cristo Jesús, mantener la unidad dentro de los miembros de ese hogar y al mismo tiempo gobernar sabiamente su hogar. Y Cristo nos deja todas estas analogías para que nosotros entendamos algo. Cristo es superior, suficiente para todo lo que nosotros necesitamos. ¿Cuándo estamos en problemas? Cuando queremos tomar el lugar de Cristo. ¿Sabes? La Torre de Babel fue el intento del hombre de intentar tomar el lugar de Dios. El arca de Noé fue ese momento en el cual el hombre se había levantado en contra de Dios y dijo: no hay Dios. Nosotros somos más inteligentes que Dios. En el jardín del Edén, Adán y Eva, la serpiente les dijo: si ustedes comen del fruto, van a ser igual que Dios. Por eso Dios no quiere que coman del fruto. El problema del corazón del hombre es que el hombre quiere tomar el lugar de Dios. Y Pablo le describe aquí a la iglesia de Colosas, le describe cómo Cristo es creador, cómo Cristo es cabeza. Y fíjate, en los versículos que estamos leyendo recién aquí, en el versículo 18 y en el versículo 19, dice: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo tenga autoridad, para que en todo sea el que gobierne. Y fíjate, Él es preeminente en todo. Él tiene prioridad en el tiempo, porque Él existía antes que existiera el tiempo. Por lo tanto, nuestro tiempo le pertenece. Él tiene prioridad en el poder. Él es el todopoderoso. Por eso, cuando nos sentimos sin fuerzas, podemos acudir a aquel que renueva nuestras fuerzas como las del águila.
Él tiene prioridad en la creación. Él es el jefe de todas las cosas creadas. Por eso en medio de nuestras enfermedades y en medio de nuestras aflicciones podemos acudir a aquel que tiene gobierno por encima de todo lo creado, incluyendo nuestros cuerpos. Él tiene prioridad en la resurrección. Él fue el primero en resucitar de los muertos por el poder de Dios. Por lo tanto, podemos estar confiados de que el día que nosotros muramos también seremos resucitados para siempre con Él. Él tiene prioridad en la vida, porque Él existe y a través de su soplo, a través de su aire, Él sopló vida en el hombre, en el primer hombre, en Adán, y también a través de su palabra. Todo aquel que cree en Él recibe el aliento de vida, y no vida terrenal, sino vida eterna. Él tiene prioridad en la salvación, porque por medio de su sacrificio nosotros podemos ser salvos. Y Él tiene prioridad en la fe, porque Él agradó al Padre, confiaba en la voluntad del Padre y nos enseñó: así como el Padre me envía a mí, yo los envío a ustedes. Y no están solos, tienen al Espíritu Santo con ustedes para que ustedes puedan saber y confiar que yo he vencido al mundo. Entonces, si Cristo es el creador, si Cristo es la cabeza, ¿qué lugar tiene que ocupar en nuestras vidas? Segundo, tercero, no. Él tiene que ocupar el primer lugar, porque Él es superior de todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Él, para Él, y en Él subsisten. Por lo mismo, creo que tenemos que hacernos la pregunta: ¿realmente Cristo ocupa el primer lugar en nuestras vidas? ¿Realmente Cristo es el que gobierna nuestros corazones? ¿Realmente Cristo es el que gobierna nuestras mentes? ¿Realmente Cristo es el que gobierna nuestras emociones? ¿Realmente Cristo es el que gobierna nuestro hogar? ¿Realmente Cristo es el que gobierna mis decisiones? Porque Él es antes que todas las cosas, y qué mejor que descansar todas las cosas en aquel que sostiene todas las cosas. Ahora, versículo 20. Porque si lo dejamos ahí, diríamos: no, pues está difícil. Porque la neta, el que todos los días toma el trono de la vida soy yo. Todos los días me subo al trono, le guste a quien le guste. Pero versículo 20, fíjate, dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y la próxima semana vamos a hablar acerca de este concepto de la reconciliación y el rol de Cristo, no solamente como creador y cabeza, sino de Cristo como conciliador. Se me lenguó la traba, conciliador. Pero ¿sabes cuál es nuestra esperanza? Que siempre hay esperanza, siempre hay perdón para aquellos que han confiado en la sangre de Jesucristo. Este versículo 20 dice: por medio de Él, Él ha reconciliado todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, y ha hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Porque cada vez que tú y yo tomamos el trono de nuestras vidas, estamos declarándole la guerra a Dios. Estamos diciéndole a Dios: Dios, a mí no me importa tu autoridad, a mí no me importa tu gobierno, a mí no me importa que tú seas antes que todas las cosas. Yo decido en este lugar. Y al declararle la guerra podemos saber que por medio de la obra de Cristo, por medio de la sangre de Cristo, Cristo siempre te ofrece paz. Aunque tú quieras guerrear y aunque tú quieras pelear, en Cristo
podemos tener paz. Ese es el evangelio. Que aunque dices, sí, somos testarudos, somos necios. Él es la cabeza, pero nosotros somos cabezones. Y queremos demostrar que tenemos razón y que sí podemos y que no lo necesitamos, y Cristo te dice, tranquilo. Aún por esa actitud yo morí en la cruz. Aún por esa terquedad yo derramé mi sangre. Tranquilo, hay esperanza para ti. Hay esperanza para mí. Así es la obra de Cristo. Mi Dios es tan grande que no puedes ir arriba de Él, abajo de Él, afuera de Él. Y no solamente mi Dios, el amor de mi Dios. Ese es el Cristo en el cual creemos. Es el Cristo en el cual confiamos. Es el Cristo en el cual andamos.